Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es Real. Bienvenidos mis queridos hermanos. Gracias por escucharme una vez más. Quiero decirles que estamos en los últimos tiempos. Yo estoy mirando noticias que no las están dando por este medio. Son noticias bastante desagradables, como está el mundo en este momento. El Señor quiere hablar con todos aquellos pastores, advertir a todo aquel ser humano que se pongan a cuentas con Él. Yo quiero decirte que hay algo bastante que a mí me preocupa. Yo quiero que aquel ser humano despierte, que abra sus ojos, porque los sueños que el Señor me dan no son tan agradables. Yo miro mucha gente que va encadenada. Yo miro personas que van en fila y encadenadas, y siempre te lo voy a decir. ¿Serás tú uno de ellos? A mí me preocupa tu alma, ¿dónde va? Me preocupa que si estás caminando en el camino correcto como el Señor quiere que tú camines. Estamos viviendo en una situación tan difícil en nuestras vidas que si no estamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de aquel? Porque vienen cosas terribles al mundo. Esto ya no va a cambiar, ya no nos podemos engañar. Aquí ya empezó una guerra del diablo, que el Señor lo reprenda. Ya él ya está tomando posición hasta en iglesias, ya se está metiendo iglesias que eran sanas de su doctrina y ahora ya están pensando diferente, ya quieren meter otras ideologías, ya prostituyendo la palabra del Señor, saliéndose de la fe. De veras que esto es bastante lamentable, y a mí me preocupa aquella alma que cree en aquel pastor que de veras no sé para dónde lo va a llevar. Porque cuando el Señor nos abre nuestros ojos espirituales, podemos ver mucho más allá, podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Y el Señor por eso te quiere alertar ahora. Él quiere que despiertes. Y yo quiero darte palabra en Marcos 6, 18, 19, porque mi Señor me dice que te hable acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Fíjate que dice acá, y vamos a leer, puedes leer conmigo en la pantalla, y dice Marcos 6, 18, 19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: porque Juan decía a Herodes: ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Quiero decirte que lamentablemente ahora estamos viviendo en un mundo engañado, está confundido, ya no saben ni qué están predicando ni qué están diciendo. Hermano, tienes que salir de la gran tribulación, tienes que despertar ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde para ti. El Señor te está diciendo que te pongas a cuentas con Él. Todo aquel pastor no está hablando, no está predicando la palabra del Señor como debe de ser. ¿Y cómo es que debe de ser? Tienes que hablar del arrepentimiento y del pecado. También lo más importante de todo es el nacimiento de nuevo, cómo nacer de nuevo. Eso no lo están predicando en estos momentos los pastores. Tienes que mirar qué es lo que aquel pastor está diciendo, porque aquel pastor que te hable de que todo esto va a pasar, de que el Señor te va a prosperar, él está viviendo en un sueño y va engañado, hasta él mismo va engañado, porque no es así. Esa no es la realidad que estamos viviendo ahora. Y en estos medios no te están diciendo lo que está pasando atrás de las cortinas. Quiero decirte que mi hija está trabajando con un actor de Hollywood, y yo quiero decirte que yo me doy cuenta ahí cómo se mueve el ambiente atrás de las cortinas. Ella está trabajando en dibujos animados y cómic, y la mejor escuela que yo he podido tener es con los jóvenes, porque mi hija tiene demasiados amigos jóvenes y yo he aprendido de ellos. Y quiero decirte que lo que me da más tristeza, que pongámosle de 10 familias, digamos solamente 3 familias disciplinan bien a sus hijos,
son cristianos y los educan con el temor de Dios, pero las otras 7, esos jóvenes sufren. Esos jóvenes siempre le han dicho a mi hija, ay, cómo quisiera tener una mamá como la tuya. Y me da tanta tristeza porque al analizarlos, hablar con ellos no están, no tienen una comunicación cercana con sus padres. Es muy triste mirar que todos esos jóvenes no tienen temor de Dios, no tienen ¿cómo se puede decir? Ese acercamiento con sus padres. Es muy triste y lamentable mirar eso hoy en día. A mí me da una gran tristeza. Me da una gran tristeza porque muchos de ellos están en la droga o fuman marihuana o están haciendo otras cosas, padecen de ansiedad. Sus vidas, analizarlas, son como un robot. Y así van todo el mundo ahora, como un robot. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay temor de Dios. Y así van todos por ese camino. Yo quiero decirte ahora que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, nos está hablando a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy agresivo para predicar porque él decía la verdad. Él anunciaba que había un reino, pero también le decía a Herodes, no te es lícito, decía, tener la mujer de tu hermano. Imagínate cómo él predicaba. Entonces, a ti no te gusta que alguien venga a decirte, oye, estás viviendo en adulterio. Oye, tú estás con una mujer viviendo. O tú estás con un hombre viviendo. Tú no lo estás hablando, no estás predicando acerca de lo que el Señor quiere, que le hagas ver a esa persona con amor, con sabiduría, que está en un camino equivocado. Esos pastores no están hablando la palabra de Dios como debe de ser. Tienes que defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo con capa y espada, porque entonces, ¿qué será de aquella persona? Yo como cristiana que soy, yo tengo que decirte lo que el Señor me muestra por sueños. Y ese sueño me lo da el Señor porque Él me dice, habla, porque yo sé que si yo no hablo, esas personas se van a perder. Y en este momento a lo mejor el Señor va a tocar algún corazón o corazones para que despierten, porque no podemos creer todo lo que los pastores digan porque están predicando mal la palabra de Dios. ¿Tú puedes identificar a un pastor que te está diciendo el camino correcto? Sí. Te está reprendiendo el pecado en que estás. Te está diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no te vayas. Ese es un buen pastor, el que cuida sus ovejas, el que le dice, ¿sabes qué? No te vayas por ahí. Si aquel pastor, si aquella alma viene y le dice, pastor, tengo este problema con mi identidad, ya no sé si soy mujer o hombre, el pastor te va a hablar con amor y te va a decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios nos enseña que vas en un camino que al Señor Jesucristo no le gusta. Tenemos que aprender a identificar las cosas cuando aquella persona te está hablando la palabra de Dios, si es del Señor o no. Y más ahora que también han salido muchos falsos profetas, aquellos profetas que están blasfemando contra el Señor, contra su Espíritu Santo, renegando de la fe, hablando tonterías, diciendo de que te voy a, cómo poder, por ejemplo, los profetas que dicen, te voy a enseñar cómo tener contacto con los ángeles, cómo poder orar para que el Espíritu Santo llegue a ti o te conozca, o sea, es un enredo que yo hasta me quedo hasta asustada, yo no lo puedo ni entender. Digo yo, ¿cómo es posible que estas personas estén predicando eso y llevan mucha gente engañada al infierno? Porque para ahí van aquellas personas que solo creen en que lo que los profetas dicen, tienes que tener cuidado en eso, porque cuando un profeta habla o un pastor habla, tienes que entender que
que cómo es la vida de ese profeta. Tienes que mirar cómo es la vida de ese profeta, cómo está en su casa. Si su casa la tiene ordenada, disciplinada con sus hijos, educados al temor del Señor Jesucristo, cómo está, cómo es que se llama, con su esposa, con su esposo. No va a venir un profeta a mí diciéndome si no sé ni cómo está su casa y yo le voy a creer. O sea, eso no es así. Eso no es así. Un profeta de Dios está consagrándose al Señor. Y el Señor Jesucristo te lo va a hacer saber. Eso es lo que la gente ha perdido la brújula. Ya no sabe para dónde van. Y van muchos engañados. Van muchos que van directo al infierno. Tienes que despertar ahora porque mañana puede ser muy tarde. No solo porque el Señor pueda venir hoy o mañana, sino que también porque te puede sorprender la muerte en cualquier momento. Ahí donde estás sentado, te puedes caer el palo de tu jardín en tu casa y ahí quedes. O sea, pueden pasar muchas cosas adentro y afuera. Tienes que despertar y ponerte a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que habla la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, pónganse a cuentas con nuestro Señor porque Él te está llamando ahora. Este video está grabado, va a quedar grabado. No sé si más allá lo van a eliminar o a cortar, porque el enemigo, el diablo, de esa manera trabaja. Él va a eliminar todo lo que es de nuestro Señor Jesucristo, todo para que aquel ser humano va a hacer lo imposible para que aquel ser humano no escuche nada de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nada de alertarte de que vas en un camino engañado, nada de que escuches la verdad. Solo que el diablo solo va a poner gente que te trastorne, que te engañe, que te diga cosas que no son. Entonces por eso tienes que tener bastante cuidado hoy en día. Pastor y pastora, tú que predicas, examínate, pídele a nuestro Señor Jesucristo que te examine, como dice Salmos 139, 23, 24. Pídele al Señor si vas en el camino correcto o no. Dile al Señor: Señor, yo quiero predicar tu palabra como debe de ser. Tú tienes el potencial a lo mejor para hacerlo. Tienes una iglesia grandísima donde tú lo puedes hacer. Cuida esas almas que están en tus manos. Tienes que predicar del arrepentimiento y del pecado, porque hay mucho pecado en la iglesia. Hay muchísimo. Hay mucha gente que está asolapando el pecado. Hay mucha gente alcahueta que le está permitiendo a sus hijos juegos violentos. Están aceptando de que sean hombres y mujeres o mujeres o hombres. Todo eso lo está aceptando ahora la sociedad, y más dentro de lo que es la iglesia cristiana. Y ahí sí vamos mal, hermanos queridos, vamos muy mal. No te engañes, porque te vas a quedar. Y mi Señor me ha puesto a mí aquí a decírtelo. Yo quiero decirte ante todo que yo no vine aquí a predicar la palabra de la noche a la mañana. Dios me tuvo que pulir a mí desde que yo estaba niña. Desde que yo estaba niña yo sufrí mi juventud y sufrí violencia doméstica. Dios me pulió todo ese tiempo y me sigue puliendo y sigue trabajando en mí. Pero aquí estoy porque Dios me tiene aquí para hablarte. Yo también en aquel momento, cuando yo conocí a mi Señor, porque Él vino a los 20 años de mi vida, yo también estaba como que yo creo en los sueños, que Dios me dijo. Yo estaba como los profetas, que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que dice esto el Señor y todo, hasta que Dios me paró. Él me paró y me dijo: no, yo no te quiero por ese camino. Yo quiero que prediques mi palabra como está escrita, como debe de ser, como está escrita, y así enséñaselo a los demás. Así es que esto es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy obedeciendo a mi Señor y te estoy alertando, porque me preocupa mucho tu alma. Tienes que despertar, investigar más, no irte solo con lo que te están diciendo. Investiga más, acércate, pídele al Espíritu Santo que te guíe a un buen pastor, porque solo aquel pastor que está guiando bien a sus ovejitas se va a salvar él
y sus ovejitas, pero muchas iglesias se van a quedar. Así es que yo te invito a que leas y que medites más en esta palabra de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, yo no veo a nadie ahora que predique como Juan el Bautista. Aprende de él, enfócate en este versículo porque el Señor te lo está dando. Sed como Juan el Bautista para que muchos se puedan salvar, porque tú, pastor, tienes en tus manos muchas vidas que dependen de ti. Gracias una vez más, aunque este mensaje haya sido muy corto, pero es muy poderoso en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. Nacer de nuevo es vivir un nuevo día, es cantar con alegría una linda y dulce canción. Las cosas viejas pasaron y volaron y nunca jamás las recordaré. Soy libre, soy libre, soy libre porque Cristo me libertó. Soy libre, soy libre, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vida antigua era un desastre y ya no podía con ese dolor. Pero un día vino